Uy, Hostia, qué seriedad. parece el cura. Bueno, sabéis a lo que habéis venido, ¿no? Creemos que sí. Pues no. Aunque no habéis venido con... Bueno, mi hermana sí puede entrenar. Ah, pues Con yo me he con puesto las mallas. cómoda. Bueno, pues una charla sobre pérdida de peso. ¿Mm? Y bueno, os podéis imaginar por qué se ha planteado esto en estas fechas, ¿no? Lo que viene, las torrijas, los polvorones, los turrones, los bombones de atrás. ¿Y los helados que vienen? Y los helados que vienen, en fin. O sea, que cuando empezamos ya... Y los futuros helados. Y los futuros helados, los que vienen. Empezamos ya, tenemos menos ropa encima, nos vemos así que... En fin, que vamos a empezar ya a enseñar ese cuerpo. Y suele pasar eso, que cuando esas preocupaciones por perder peso empiezan los meses... 3 meses antes del verano, el buen tiempo y demás. Cuando nos ponemos las camisetas pegadas, cuando nos Por tiramos los paquetones, los pecherinos, los bikinis. Uy, yo no puedo poner bikini, bañador. Pues la mejor época para aprovechar para hablar de esto y para crear un poco de conciencia. Más que nada es crear conciencia de todo lo que engloba esa temática, lo que es perder peso, lo que es querer bajar un poco unos cuantos kilos que nos pueden sobrar y demás. Cuando nos lo planteamos realmente, ¿no? Y suele ser en esta fecha, que en el verano. Y sin embargo, pues de forma así como evolutiva, por así decirlo, ¿no? De forma evolutiva, se perdía, digamos que se perdía más peso en invierno que cerca que durante el verano. Porque durante el invierno, había menos comida. Claro, yo me estoy yendo a muchos miles de años atrás, pero al final pues, tenemos la misma genética prácticamente, la misma fisiología. En verano, en invierno había escasez de alimentos, había menos alimentos y pues tenías que, sí o sí te obligaba a comer menos. Y durante el verano pues abundaban más las estaciones, todo lo natural salía y había que comer, y es cuando aprovechaba y comía. Entonces los momentos de escasez, pues tú tenías que comer bien para que en esos momentos de escasez, esa época, incluso días que podías estar sin comer, pues necesitabas tener esa reserva. Ahora pues, lo hemos invertido, como tenemos comida durante todo el año, tenemos acceso a ella durante todo el año, pues digamos que nos obligamos a no comer tanto. Antes estaba sí o sí, por las necesidades te hacían que cuando no había comida, pues no comía. Un poco ahí una paradoja para que empecéis a entender por dónde igual a lo mejor vais causado la charla. Que igual la pérdida de esa importancia o la importancia o la problemática entre comillas del hecho de oye, ¿por qué no pierdo peso? ¿Por qué me cuesta tanto perder peso? Pues va un poco en esa línea. A veces no vamos en contra de lo que es natural. Pero bueno, pues yo voy a empezar así a hacer preguntas y así vais un poco. La vamos a enlazar así, la charla con preguntas y. Pregúntale a María, entiende. Del contrario. ¿Por qué, como sois pocas, se puede llevar con más ligereza todo? Pero bueno, yo os pregunto, ¿por qué creéis que os cuesta tanto perder peso? Si es que os cuesta perder peso. A mí me cuesta perder peso. ¿Os cuesta perder peso? Sí. ¿O habéis probado bajo vuestra experiencia? ¿Por qué creéis que cuesta así tanto? A mí no me cuesta perder peso, pero porque yo digo de perder peso y no comer. Y no, a ver, como, pero
limitadamente. Mm. Pero cojo peso rápido. Vale, vale. Entonces, Porque, sí. pero yo sé, si yo sé mi problema, el que La pregunta es. es, Porque no, ¿por qué no creéis, me o la viene, pregunta ¿no? podría ser, ¿por qué creéis que os cuesta tanto perder peso y mantenerlo en Por la el tiempo? alimentación, porque no. Más bien, Yo por mí porque no como bien. por la No alimentación. lo hago bien. ¿No Yo creéis con la que- alimentación creo que no, yo sí que creo que como hoy. Yo el problema que tengo es la medicación que llevo, que Mm, me hincha mucho. mm. Entonces yo cuando me quito la medicación sí que es verdad que noto que se me dan 2 o 3 kilos rápido. La medicación. Mm. La alimentación. La alimentación, la ansiedad, El estrés. el estrés. Bien, vamos sumando. ¿Algo más? Pues yo me cuesta mucho perder y no sé por qué. Vale, bien, genial, ya está. No sé por Sí, qué, sí, porque sí, la alimentación la llevo más o menos, pero me cuesta lo que cojo, lo que si me dejo, Mm. o sea, si no me cuido, entre comillas, porque tampoco es un cuidado de comer verdura y carne, no. Cuidarme me refiero pues, a intentar no comer dulces, Ah, chocolate y cosas que me encantan. Si yo me dejo de comer de eso, más o menos voy ahí, pero en el momento en que me pase un poco, enseguida, ¡bum!, subo el peso rápido. Entonces, cuando subo, para poder quitarme lo que me cuesta muchísimo quitármelo, es tener ¿Te que cuesta? ponerme a dieta, pero de esas rigurosas. Dieta estricta. Sí. Vale, bien. y yo porque nunca me lo he planteado en serio. ¿El por qué? No, O el perder el peso. perder peso. Entonces yo digo, vale, sí que es verdad que las comidas que yo hago en mi casa pues, son planchas, no son fritos ni nada de eso, pero sí que es verdad que yo soy garga. ¿Eh? Garga. Eres garga. Garga. Me gusta la chuchería, la golosina, la marranería. Vale, entonces, ¿qué quedamos? Entonces, ¿qué Entonces, quedamos? En tu casa haces... O sea, utilizas la plancha, pero también me... Pero entre comillas, reconozco vale. que a lo mejor un día voy al supermercado y digo yo, oh, este chocolate, lo voy a coger por mi hijo, por mi familia, porque le apetece, o yo soy muy rico. Y yo le compro una caleta de ellos y otra caleta de Lo voy a ellos. coger por él. Oye, ¿y por qué? Y si tú te preocupas por ti, ¿tú te preocupas por Eso ella? es que a mí me pasa O sea, eso. es contradictorio. Es que a mí me pasa Pero bueno, eso. esto lo podemos hablar así... Pero bueno, ya que sale así en general, no personalizándolo. Sí. Pero si tú crees que para ti eso no es bueno, Otro- ¿por qué para los demás Es que a mí sí? me pasa eso, pues, Porque los demás a lo mejor no los recuerdo. No, si ya no es Y eso. ya no piensa Ya no en, gordura. ya no piensa No lo veo. en la salud, sino piensa, si ellos no están gordos porque se lo coman. No Exacto. Como estoy gorda no me lo como. Ahí- Porque ahí- no es por la obesidad, sino por lo sano. Claro. Vale, tú lo dices por lo sano. Pero No, aquí no, es- no, no, yo no he dicho nada. No, Yo no, estoy preguntando. No, pero Yo estoy preguntando. a lo mejor si yo me quiero cuidar y no me compro chocolate, ¿por qué pienso para el chocolate a los demás si no, entonces No no estoy es cuidando bueno. a ellos? Vale. ¿Qué ocurre? Que yo llego a un punto intermedio y digo, vale, puedo comer de todo un poco, sin avasallar. Que me apetece un dulce, ¿por qué no me voy a comer? Me lo como, pero no te comas 4, cómete uno y no todos los días. Entonces yo estoy en esa fase. Yo, por ejemplo, hoy he comprado pistacho Y te has comido la bolsa. y he dicho, Juani, Bueno, deja la bolsa. Pero Ha dejado la bolsa yo y he se- visto esta se mañana come comiendo pizza. chocolate con churros, churros. sí, verdad. Todos los sábados. Ya van saliendo cosas. Todos los sábados. Ha empezado. Un día a la semana. Sí que no ha empezado con la plancha. Porque en casa comemos bien. Yo hago plancha. Ha empezado Ya vamos con la tirando el hilo. Brócoli con chocolate. Bueno, pero está bien que hayas también planteado lo del hecho de que a los demás sí, yo no. Es un poco contradictorio de, vale, yo lo hago por estética, porque me veo con unos cuantos kilos de más, o lo hago por salud. Sí. Si lo hago por salud, yo en realidad soy consciente de que estos kilos de más puede ser que en cuanto a la salud me afecte y no sea solamente estética. Entonces, al final, tanto por un lado como por otro, te pillan los dedos a la hora de recomendarlo, a la hora de recomendárselo a los demás o a la hora de que lo haces por los demás. Ahí ya entramos en temas un poco más de... Pero bueno, que está bien,
plantearse eso. Por eso lo de hoy hablar de forma clara en este tipo de charlas. Es decir, oye, vamos sacando, igual a lo mejor vamos sacando conclusiones que por uno mismo nos cuesta, porque nos cuesta hablar con uno mismo. Y cuando hablamos así en general y uno está delante tuya y te saca el tema y tú te dejas llevar, pues se saca... Sí. Sí. ¿Y qué pasa? Que sí, que lo primero que se nos viene a la vista, a los sentidos, es El el físico. cuerpo, el físico. Te va al espejo y tú ves que tienes unos cuantos kilos de más. Y ese es el primer motivo para decir, voy a intentar ponerle solución, ¿no? ¿Que está bien? Una cosa, Sí. cuando eres joven, o cuando eres más joven de lo que yo soy ahora, yo he hecho siempre dieta. Yo siempre me he visto gorda. Yo toda mi vida he hecho dieta, toda mi vida. A intervalos de tiempo. Cuando he cogido el peso que yo he creído que debía de coger, he dejado de hacer dieta. Y entonces he empezado una vida normal. ¿Qué pasa? Que al principio cuando dejas una dieta y coges la vida normal, pues estás comiendo entre dieta y hasta que al final llega el momento que sigues tu vida habitual y sigues comiendo lo que comías antes, ¿no? Entonces siempre piensas, bueno, cuando sea mayor ya me dará igual. Mentira. Cuando eres mayor sigues lo mismo que cuando eras más joven. Porque no te comparas con la gente joven, pero te comparas con la gente de tu edad. Y hay gente que está más fea que tú o más gorda que tú, pero tú no ves a las gordas. Tú ves a las que están mejor. Mira, yo no sé si nos va a dar tiempo a... Yo al final tengo algo... Mira, yo tengo algo preparado, yo tengo preparado, que al final nos vamos a tirar aquí por tarde. Siempre nos fijamos Y en lo... no, pero es que todo eso lo vamos a apuntar. Y podemos hacer una charla hablando exclusivamente de cómo uno se siente ante el espejo. Un poquito llevándolo al tema emocional y... ¿Vale? Porque es que si no, no vamos a terminar. Y lo vamos a tratar, lo vamos a tratar, pero para que... Pero sí, es así, es más, es que precisamente es lo que os iba a comentar ahora, lo del tema que tú empiezas por la vista, tú te ves, tú te observas, pero detrás de ahí, o sea, tú te estás viendo en el espejo, pero el espejo lo tiene enfrente. Pero no te llega a ver, no llega a verte no llega a verte en realidad, no te ves por dentro. Al final tú estás viendo una silueta, ¿no? Tú estás viendo un físico. Y el físico al final lo que hace es que te está hablando. O sea, te habla, se expresa y te está diciendo, tiene unos cuantos kilos de más. ¿Y eso qué significa? O bien lo que tú estás diciendo, que emocionalmente a lo mejor no me encuentro bien. Y en cuanto a salud, que es lo mismo que también, que forma parte de lo emocional, forma parte de la salud, evidentemente, pero tu cuerpo al final te está diciendo que algo no funciona. Punto. O sea, es decir, si yo me veo en el espejo y no me gusto, es porque dentro de mí hay algo que no funciona. Entonces, utilizamos lo exterior, lo físico, pero hay un trasfondo dentro. Salud. O sea, si no, pues lo veríamos normal, no nos daría igual. O sea, tenemos unos cuantos kilos de más y ya está. Pero por naturaleza no. Y entonces hay que hacerle caso a la naturaleza, ¿no? Algo nos querrá decir. Si tú no me sobra a mí, te lo pido. A ver, Hola, Isma. mira, como has comentado que tú has hecho muchas dietas, ya has estado con... Vale, pues mira, esto es algo así muy general. Lo que pasa es que cuando hay una fase para la pérdida de peso. La primera fase es que si tú dejas si tú restringes las calorías, hay una restricción calórica, tú vas al nutricionista, oye mira, ponme una dieta que quiero perder peso. El nutricionista de turno te coge y te dice, mira, pues toma, aquí, saca del cajón, saca del cajón y te dice, mira, pues esta vale. cobra 70 euros. Te cobra lo que te tenga que cobrar, es su tiempo. No, te cobra lo que te tenga que cobrar. Sí, no, Ni más ni menos. Yo lo he pagado.
Vale, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieres tú? Perder peso, restricción calórica, te bajo las calorías y ya está, listo, bien. Oye, sí, las 4, entre las 6, las 6 primeras semanas, las 8 primeras semanas, oye, qué bien, que me peso y peso menos. La báscula me está diciendo que peso menos. Pero la primera fase de la pérdida de peso se centra sobre todo en pérdida de líquido, de glucógeno muscular. O sea, no empiezas a perder la grasa, que es lo que realmente interesa, ¿vale? Sino que la pérdida más bien es de glucógeno, de líquido, proteínas. Eso serían pues las 6, 8 primeras semanas. Que a ti te viene bien porque tú te pesas y dices, ah, mira, peso menos. Te ayuda a, bueno, voy a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Y sigues con la restricción. ¿Qué pasa? Que la segunda fase es la fase en donde empiezas ya a quemar grasa. Es lo que nos interesa a todos. Es la más lenta. Es la más lenta. ¿Qué pasa? Que como es la más lenta, pues requiere un tiempo. Como tú tienes una restricción calórica, no quiere decir, no es lineal. O sea, a ti no te quita, tú vas bajando las calorías que ingieres y no es lineal, la pérdida de peso no es lineal. No es, voy bajando de calorías y voy perdiendo 2 kilos cada, no sé, me lo invento, cada 500 calorías que bajo pierdo medio kilo. Pues las 500 que bajo pierdo otro medio kilo. Y vas bajando, hasta que sean desaparece y te queda en el cosmos, en el campo cuántico. No, evidentemente no. Llega un punto, volvemos a lo mismo. El cuerpo es un cuerpo, nuestro cuerpo es una obra de ingeniería que ha conseguido sobrevivir. Hemos conseguido sobrevivir como especie durante muchos miles, cientos miles de años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le estás metiendo, cuando tu organismo sabe que le estás metiendo poco alimento, ¿qué hace? Si me sigues quitando alimento, me va a matar. Si no lo alimentamos, me mata. Entonces, pues, ¿qué hago? Hago que te muevas menos. Porque si me muevo más, voy a consumir más calorías. Como estoy restringiéndome las calorías, pues al final caigo. No. Voy a hacer que te muevas menos. Tu metabolismo basal se ralentiza. Eso que muchas veces decimos, no, es que yo que soy de un metabolismo lento, yo soy A ver, sí, tu metabolismo será lento, pero tu metabolismo es lo suficientemente inteligente como para interpretar que si tienes pocas calorías, no te va a hacer moverte. Entonces te va a mover menos. Simplemente. ¿Y qué pasa? Que claro, llega un punto en que dice, vale, no me estás metiendo calorías, yo te tengo que dar un impulso a que tú me busques alimentos. Tú tienes que empezar a comer. Me estás restringiendo mucho las calorías. No tengo energía. Te estoy obligando a que gastes menos. Pues lo que voy a hacer va a ser aumentarte tu apetito. Y aumentar el apetito hace que, a través de una serie de hormonas, tú tengas esa necesidad de comer. Y entonces aumenta también el apetito. Llega un punto en que, claro, si tú sigues con esa dieta restrictiva en calorías, muy baja en calorías, llega un punto en que tú, como tú dices, mira, yo no sigo con esto. Ve ¿qué es lo que te gusta? El chocolate. Ve el chocolate y dices, mira, si yo ya he perdido peso. Si yo ya he perdido peso. No, me voy a dar ¿por qué no? Y empieza hasta que al final tu cuerpo lo que hace es interpreta que ahora me estás dando comida, qué bien, vale, muy bien, pero todavía recuerdo que me dejaste una época sin comer. Joder, que sí que fue con listo. Hombre, tanto. Si los tontos somos nosotros, exacto, mucho más que claro. Entonces, bueno, no, según como lo interpretes. A ti te gustaría que fuera más tonto, pero no es listo. Entonces, lo que hace es retengo, porque va a venir la época de escasez. Va a venir el invierno. Eso lo piensa eso. Va a venir el invierno, sí, aunque luego es el verano, pero va a venir el invierno. Y como viene el invierno, yo lo que voy a hacer va a ser reservar. Esto para mí.
¿no? Que luego me va Claro. a faltar. Y ese es, pues, así en resumidas cuentas, muy así por encima, para que se entienda, para que creéis conciencia, para que sepáis un poquito esto, cómo funciona, por qué, ¿no? Para que le deis sentido. Pues eso. El sentido es que el efecto rebote. El efecto rebote es mi cuerpo almacena para ¿Qué trata de decir? los ¿Que tenemos momentos- que seguir toda la vida tenemos que estar comiendo No, seguimos. Entonces, aburrimiento de vale, comida? entonces pasamos ahora, yo lo que... Se ha amargado. Vale, Renegadora de la clase. Entonces, Se conforma con nada. ¿cuál es No la...? tenéis que haber enterado. Bueno, ahora vais a seguir entendiendo cómo vuestro organismo funciona en base a eso, a una coherencia, a tener coherencia. Lo que pasa es que vamos perdiendo esa coherencia natural y ese instinto natural, lo vamos perdiendo porque el entorno no nos ayuda. Entonces, un nutricionista no es el creador. Por ejemplo, o sea, cualquier persona que te recomiende algo para hacer algo no es el creador. El creador es la naturaleza, es así, tal cual, no hay explicación. No necesitamos una explicación. Ahora, nos tenemos que ver un poquito por dentro y ya está. Y así de simple. No lo puedo evitar. Así es Ahora simple. mismo estoy pensando en el bol, Vale. que tengo así con lonzas de chocolate. Bien, Ahora ahora vamos. Eso. Te corto porque Poco a si poco. no... Te corto porque, mira, primero porque eres mi tía, tengo confianza. Que sí, que tú no. Y luego, porque si no, no terminamos. No, yo tengo una ¿Vale? serie. Y ahora ya, por eso. Bueno, vamos a ver. Yo voy a seguir dando a seguir planteando unas cuestiones. Lo que está claro es que detrás no de la pérdida de peso, sino detrás del sobrepeso, ¿no? del exceso de peso, hay una repercusión. Y no solamente la hay de forma física. O sea, detrás del exceso de peso hay, primero, hay una serie de factores que influyen y está la alimentación, sí, está el cuánto comes, todo lo que esté relacionado con la alimentación, con el exceso de calorías, con la restricción calórica, pero también tiene que ver el estrés, también tiene que ver, que no lo habéis dicho, pero bueno, se entiende también la actividad física, ¿eh? Cuánto me muevo, ¿no? Eso también tiene algo que ver. La exposición a la luz solar también tiene que ver. A nivel hormonal también tiene que ver. También. Cuando hay unos cambios hormonales y demás, eso también tiene... O sea, el estado de la microbiota, ¿vale? De la flora intestinal, de cómo lo tenemos, eso también repercute. Hay muchos factores que repercuten. Con lo cual, si repercuten todos esos factores, a nivel de salud, ese exceso de peso también tiene una repercusión a nivel de enfermedades, muchas enfermedades, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias, autoinmunes. Todo eso está relacionado con un exceso de peso, ¿vale? Y ahora lo vais a poder entender. A fin de cuentas, si yo tengo un exceso, si yo tengo unos kilos de más, si yo tengo un exceso de peso, si yo, por ejemplo, nombro la palabra sobrepeso u obesidad, ¿vale? Que está catalogada como una patología, una enfermedad, yo no la llamaría tanto como patología porque la obesidad, gracias a la obesidad, estamos vivos. Y todo esto va igual, se enlaza con lo que hemos estado hablando antes. Si tu cuerpo no tiene la capacidad de retener grasa, moriríamos, no podríamos sobrevivir. O sea, es una consecuencia de... O sea, el exceso de peso es una consecuencia de una serie de hábitos que tenemos que nos están repercutiendo ahí. Y lo que necesita, y tu cuerpo lo que hace es retener. Por varias razones. Por varias razones necesita almacenar esa grasa. Entonces no es tan sencillo, no es tan simple, ¿no? Verlo como desde el lado de, pues, como menos y me muevo más y ahí tengo la receta mágica. Precisamente no es la receta porque seguimos cayendo siempre en un bucle de, sí, yo dejo de comer, me muevo más, pero al final luego vuelvo otra vez a... Y cada persona tiene su contexto, tiene su contexto de vida y sus circunstancias. Entonces también hay que individualizar, pero dentro de una amalgama de factores que afectan. Entonces,
yo os voy a dar una serie de todos esos factores que afectan al exceso de peso, lo vamos a intentar integrar o abordar en varias áreas, en distintas áreas. Y yo lo voy a plantear como una pregunta. Cada una de las áreas, abordarla como una pregunta. Nos podemos centrar en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que sería el factor, digamos, el más importante de partida, de base. La alimentación. Pero yo os voy a preguntar más que para haceros la pregunta y que os lo podáis cuestionar, la pregunta sería ¿cómo comer? ¿No? La primera clave, digamos, sería ¿cómo comer? Y bueno, eso ya lo hemos estado hablando un poco. ¿Cómo comer? ¿Qué podríamos plantear? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Cuando nos planteamos esa pregunta. A ver, ¿cómo como? ¿Cómo como? ¿Cómo como? ¿Cómo como? ¿Cómo como? Tú has dicho que tú comes bien, tú comes... Sí, ¿no? yo pienso que como sano, variado, pero peco a lo mejor de eso, de que soy golosa. Y de vez en cuando pues, me pego mi festín. Y en tu caso, más bien, te centras también en cuánto, ¿no? Porque tú has ido al nutricionista y ya lo que has intentado, por donde tú has querido encauzarlo ha sido a ver cuánto, ¿no? Cuánto, si luego... No, ¿cuánto no? Si realmente yo no como cantidades No. grandes. No estoy... Pero bueno, No lo entendí. Katy, te he escuchado poco. Yo como bien. A ver, aquí de esta pregunta sale lo siguiente. ¿Cuánto? ¿No? En cantidad. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto como? ¿No? Y luego estaría... ¿Cuánto te refieres a los pesos? ¿Cuánto la cantidad? Al volumen de Claro, al volumen de comida. comida. La otra sería ¿qué? ¿Qué como? Eso sí. Y la otra sería ¿cuándo? ¿Cuándo como? ¿Vale? Y yo haría otra pregunta. Haría otra. Lo que pasa es que se repite. Porque dices, ¿cómo comes? En la acción de comer, ¿vale? Y yo digo, ¿y cómo comes? A veces comes de pie, comes deprisa, no masticas. Vale. Ahora vamos, pero eso no es la alimentación. Estamos hablando de... De lo que Ya es. directamente. Pero bueno, sí, pero La sí, comida. también, no, sí. Oye, cariño, no compres el pan para hacer torrijas. Toma ya. Bueno, bien, ¿cuánto come? ¿Vale? ¿Cuánto come? Nos centramos muchas veces en cuánto, en la cantidad. Bueno, pues yo esto lo, digamos que lo dejaríamos como un segundo plano, No sé. ¿vale? Evitaríamos... Pero, perdona, en el... No terminamos hoy. No, es que hay preguntas. No terminamos. Es que hay preguntas. En el cuánto, Sí, por hay ejemplo, preguntas. en el cuánto, yo tengo Sí. que decir algo. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo desayuno creo que bien, como y ceno poco. Ahora ya, ahí se queda, ya no sé si entra ahí... Vale, el cuánto más bien es la cantidad. La O sea, el que cantidad. yo me centro, cuando me centro en la pérdida de peso, en perder peso, si me centro más en cuánto como, si me centro más en qué como, o si me centro más en cuándo Claro, como. yo ceno poco porque Entonces, creo que la si cuestión ceno es- poco adelgazo La más. cuestión es, vale, si comes menos, adelgazas más, Si ¿no? ceno Si menos, ceno- vale, pero en el cómputo global. En el cómputo global de lo que comes, en todo el día. no es... Ya, a lo que tú te refieres, tú lo estás mezclando un poquito el cuánto con el cuándo, ¿vale? Pero en el cómputo global de lo que tú ingieres, las preguntas es simplemente para plantearlo, para compartimentarlo, ¿vale? Cuando nos centramos más en el cuánto, ahí es cuando cometemos un poquito un error, ¿no? Si nos centramos más en la cantidad, obviamos el qué, obviamos
el qué tipo de alimento estoy ¿vale? Y el cuándo, que ahora iremos, vamos a empezar con el qué, ¿vale? Vamos a empezar con el qué. El cuánto lo vamos a dejar y empezamos con el qué. Y al centrarnos en qué estoy comiendo, la clave está en más bien un desequilibrio hormonal, ¿vale? Va más bien por el tema hormonal. El tema hormonal es por la insulina, ¿vale? La insulina es una hormona que cuando, una de sus funciones es que cuando circula el azúcar por la sangre, lo que hace es, lo lleva, digamos, a las células, a los tejidos que la necesitan, ¿sí? La sangre cuando circula el azúcar cuando circula por la sangre no es tóxico, ¿vale? Esa glucosa, cuando llega a la sangre, esa glucosa tiene que ir a los tejidos. Pues la insulina lo que hace es que la lleva a los tejidos que lo necesitan, sobre todo a nivel hepático, al hígado y al músculo. ¿Qué tipo de alimentos hacen que se active más la insulina? Pues los alimentos que son altos en azúcares, ¿vale? Sobre todo que tienen un índice glucémico elevado. El índice glucémico es como una especie, un marcador que te ayuda a entender qué tipo de alimento hace que se dispare la insulina, o sea, facilita la activación de la insulina. Y hay una serie de alimentos que la activan más. Pues la mayoría de bollería, todo lo que sea refinado, esa azúcar refinada, todo lo que los alimentos procesados, muchos llevan ya, le añaden azúcares y demás. Pero bueno, el hidrato de carbono, ¿no? Digamos que sería el nutriente donde más activa, ¿vale? El hidrato de carbono ya de por sí. Y el hidrato de carbono pues está en las frutas, en las verduras, en los cereales. Ya lo llevan. Pero hay determinados alimentos que elevan más ese pico de insulina. Cuando ingieres ese tipo de alimentos se activa la insulina. Si te excedes en ese tipo de alimentos, la insulina siempre está alta, siempre la mantiene alta. O sea, es como que ayuda a la célula a abrir la puerta para que entre la glucosa en la célula. Cuando está constantemente abriendo la puerta, por así decirlo, para que entre, llega un momento en que ese sistema se satura y le cuesta más pedir la insulina, ¿no? O sea, es decir, tiene que irritar mucho, es decir, necesita más aporte de esa glucosa para que la insulina se siga activando. Y llega un punto en que la insulina, como se fabrica, se genera en el páncreas, llega un punto en que ya, digamos, satura también a esa función que tiene el páncreas, porque constantemente está segregándola. Puede llegar un momento en que ese sistema se sature también y deje de segregar por la insulina. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues el tema de la diabetes, el diabetes tipo 2, no la genética, sino la de tipo 2, y una serie de trastornos que se producen en tu cuerpo. Cuando hay picos de insulina, creemos que el azúcar nada más que está en los dulces y luego pues, hay muchos alimentos blancos. está en muchos otros. Mira, yo os puedo dar aquí algunos alimentos que os pensáis que a lo mejor no son tan, pero por ejemplo el arroz, los carbohidratos, La pasta, todo. exacto. Y cuanto más refinado sea, pues cuanto más refinado sea, la activa más. Estamos condenados a la plancha. No estamos condenados a eso. Pero si tú comes pasta todos los días, entonces tienes un problema. Pero si tú a lo mejor comes pasta una vez a una vez cada 15 días. Si no estamos hablando, si por eso, Es que no estamos hablando de, pero bueno, más que nada para
para que abordéis el problema en sí. Yo os estoy planteando cosas. No saquéis, no, pero si lo hago poco, no, si estamos aquí por algo, ¿vale? Entonces, si basamos, digamos, la alimentación en ese tipo de alimentos, pues vamos a tener esa tendencia. Vamos a tener esa tendencia de tener ese desequilibrio hormonal. Cuando yo estoy constantemente ingiriendo glucosa en mi cuerpo, en los tejidos, el músculo llega un momento en que ya no... a ver cómo lo explico. Los depósitos, digamos, de glucógeno, cuando la glucosa entra en el músculo, ¿no? Se convierte en glucógeno. Hay un depósito. Cuando ese depósito de glucógeno está ya lleno, ¿no? Un depósito se llena. Hemos dicho que el azúcar en la sangre no puede circular, que es tóxico. Entonces tu cuerpo tiene que hacer algo con ella. Lo que hace es que ese sobrante lo transforma en grasa. Lo tiene que meter en alguna célula. Entonces los adipocitos son las células de la grasa, se lo transforman en grasa y se nutren de ella. Entonces, si tú eres una persona activa, pues tú vas tirando un poco de esa energía, ¿vale? Pero llega un punto en que al final ese sistema se satura. Eso por un lado. Por un lado, tienes el problema de salud que genera la resistencia a la insulina, es decir, que ya necesitas más insulina para que haga esa función, y luego incluso el páncreas va dejando de generar, de activar la insulina. Entonces ya tiene un problema de salud. Y a nivel de inflamación y demás. Pero y por otro lado, tiene ese exceso, ese excedente que se va quedando en forma de grasa. Luego, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo una activación, cuando la insulina, cuando yo tomo un alimento que es rico en azúcares, cuando tiene un índice glucémico muy alto, lo que hace es que hay un pico de insulina. Ese pico de insulina se eleva mucho, pues, para que entre enseguida, porque hay un pico muy alto. Se activa la insulina y lo que hace es que baja directamente, ¿no? Se va de la sangre y lo lleva a la célula. Ese pico lo que te genera es, primero, un subidón, cuando te comes algo dulce, lo primero es qué bien que estoy, que me siento pletórico. Pero luego cuando viene cuando viene la caída, te encuentras totalmente al contrario, con poca fuerza, con poca energía, incluso tiendes a tener hambre. Pero no es verdad que cuando te sientes, a veces, que te sientes así con falta de energía, si te tomas algo dulce, Es lo que estamos hablando, ¿vale? Es lo que estamos hablando. Cuando tú te tomas lo dulce, la insulina se activa, ¿sí? Esta es la insulina, y cuando tú te tomas el chocolate, ¿sí? Cuando tú te tomas el chocolate, la insulina se activa, sube. ¿Por qué? Porque el azúcar que entra en tu cuerpo, ese índice glucémico la activa. El chocolate, por ejemplo, ese azúcar que tiene, le mete la insulina, la eleva mucho. Al elevarla mucho, porque se necesita elevarla mucho para que ese azúcar entre en el tejido. Al elevarla, tú te sientes así, tal cual, como la flecha, pletórica, con energía. Bien, tengo esa energía dentro, pero igualmente tiene que bajar. Baja el nivel de insulina, tiene que bajar. Al bajar, tu nivel, el cómo te sientes es justamente lo contrario. Estás de bajón. ¿Qué es lo que hace? Que tu cuerpo te pide más. Pues es que tengo más hambre. Y sigue así, es como un círculo vicioso. Al final es estoy abajo, ahora estoy abajo, ahora voy arriba, ahora estoy abajo, ahora voy arriba, voy abajo, voy arriba, voy abajo. Y eso te hace, pues, que tengas antojos, que tengas esa ansiedad por comer más, ¿vale? Pues ese tipo de alimentos es lo que te genera eso. Entonces, por un lado, tener en cuenta el qué tipo de alimentos, los alimentos que elevan la insulina y provocan la resistencia a la insulina. Es un problema más bien hormonal. Entonces, ya no es tanto el cuánto, sino más bien el qué estás comiendo. Y
y centrarnos en los alimentos de bajo índice glucémico. Que todo esto, ahora como está aquí María, luego lo podemos comentar, ¿vale? Un poco más adelante, pero para que tengáis ese concepto. Y luego el cuándo. El cuándo, volvemos a lo mismo. Igual, si comemos por ejemplo, varias veces al día, constantemente tenemos la activación de la insulina. Estamos produciendo insulina constantemente porque con cualquier alimento se activa la insulina porque necesita que ese alimento al final vaya a la célula donde lo necesita. Entonces, si durante todo el día, por ejemplo, estamos ingiriendo, pues tenemos unos niveles altos de insulina. Volvemos a lo mismo. Tenemos unos niveles altos de insulina que con el paso del tiempo genera esa resistencia. Cada vez pido más. Y luego, por otro lado, nos le estamos dejando ese espacio al cuerpo para que se regenere, para que se activen otros procesos de depuración. Entonces, volvemos al mismo problema, ¿vale? Que se genera a nivel hormonal. Entonces, ¿cuándo? Más bien el cuándo es con qué frecuencia estoy comiendo, por ejemplo, y no dejar esos espacios de no ingerir. Nos pensamos, no, yo como poquito y voy durante todo el día comiendo poco. No, tened en cuenta eso, tened en cuenta el tema de la insulina o de la resistencia a la insulina. Y tener en cuenta esos alimentos con un índice glucémico elevado, que tienen un índice glucémico elevado. Eso nos lleva a la resistencia a la insulina. ¿Vale? Entonces, abordamos el primer punto del cómo comes y ya no tanto el cuánto, sino más bien el qué estás comiendo y cuándo, ¿vale? Esa frecuencia de comida y demás. Eso influye mucho. Entonces, bueno, hemos abordado así el tema de la alimentación, por encima. Pero para que entendáis un poco desde dónde puede venir el problema. Entonces, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto es otro punto que también es lógico, ¿no? El tema de la actividad física, ¿no? Si me muevo más, me muevo menos, ¿no? Podría ser el cuánto o el cómo me muevo. Punto 2. ¿Cuánto me muevo? No nos podemos plantear cuánto me muevo. O más bien, nos podemos plantear cuánto o cómo me muevo también, ¿no? O me puedo mover más. O me puedo mover más. Cuando nos centramos en la pérdida de peso, nos centramos nos centramos en el ejercicio físico, ¿no? Si yo quiero perder peso, pues me apunto a un gimnasio o hago cualquier actividad que nos centramos un poquito en eso. Y a veces nos vamos a lo típico es bueno, pues si hago el cardio, por así decirlo. Si tengo que perder peso, pues lo que hago es hacer cardio, ¿no? Salgo a correr, me pongo, si estoy en un gimnasio, en con una cinta de correr, me pongo una cinta de correr, en fin. Hago una actividad, pues como de aeróbica, ¿no? Para gastar más. Y eso pues, es otro de los errores que se cometen. Que digamos que el ejercicio físico, habría que diferenciar, el ejercicio físico es lo pautado, ¿no? Yo me apunto al gimnasio, yo hago un entrenamiento y algo pautado. Y por otro lado tenemos la actividad física, que es pues, cualquier acción que implica tener que movernos.
Pues en cuanto al ejercicio físico, lo más efectivo para la pérdida de peso es el trabajo de fuerza. Pues la primera clave es que si yo tengo que hacer algo pautado, algún ejercicio físico en concreto, lo más eficiente para la pérdida de peso sería el trabajo de fuerza. Sería centrarme en entrenar la fuerza. Ahí. El entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, por ejemplo, aquí lo abordamos. En todas las rutinas se trabaja la fuerza. La fuerza no es más que intentar que esa actividad física que hagas, ¿vale?, sea lo más eficiente para un trabajo muscular. Pero cualquier movimiento que tú hagas, el músculo se tiene que mover. Pero hay otro tipo que está un poquito más que en ese caso el músculo se nutre un poco más del movimiento. No tenemos que levantar cargas, ni coger hierro, ni nada de eso. Con tu propio peso corporal puedes trabajar la fuerza. ¿Por qué el trabajo de fuerza? Por eso mismo, porque el trabajo de fuerza lo que hace es que el músculo, o sea, trabajas más a nivel muscular. Y el músculo, cuando tú tienes el músculo consume 3 veces más que la grasa. Por ejemplo, si yo necesito consumir grasa, el músculo lo que te hace es que te genera un gasto calórico. Entonces, cuanto mayor masa muscular tengas, más gasto calórico vas a tener. O sea, tu cuerpo va a tener que consumir más energía, simplemente pues, para poder soportar ese músculo. Entonces, una buena herramienta para eso sería hacer el trabajo, en el caso del movimiento, hacer el trabajo de fuerza, ¿vale? El entrenamiento de fuerza, más que el entrenamiento de cardio, más que el salir a correr, el tirarme 2 horas corriendo, por ejemplo, ¿vale? Es más efectivo en cuanto al tiempo que tienes disponible. Y luego acelera también Yo lo notas. No, ahora no, porque he estado parado. Ahora estoy arrancando a entrenar. Pero o sea, que puedo decir que es verdad. Porque yo lo he notado mucho. Se consume más energía, tu metabolismo se va acelerando porque necesita, digamos que... Yo tenía otro necesita más concepto energía. de eso, yo tenía otro concepto también de eso. El cardio no es cardio, es cardiovascular, por así decirlo, pues puede tener sus beneficios. Pero si nos centramos en la fuerza, lo ideal sería el entrenamiento de fuerza. Pero luego, claro, pero si el factor, digamos, más determinante, uno de los factores más determinantes en cuanto a perder peso es consumir, ¿no? Consumir el gasto energético, consumir más calorías, pues en ese caso ya no nos centraríamos en una actividad física en concreto, sino nos centraríamos en lo que me muevo durante el día, que es lo que le llaman el NEAT. Son unas siglas en inglés, pero que viene a decir que es cualquier actividad que tú hagas que no sea pautada, fuera de lo que es el entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento que tengas o cualquier actividad pautada, todo lo que hagas durante el resto del día, cualquier gesto, cualquier acción que hagas al moverte, eso se contabiliza, se va contabilizando, se va contabilizando. Y tiene un gasto de energía. Para que os hagáis una idea de lo que es el consumo total del gasto calórico durante el día, hay un 60% del gasto calórico. Hay que moverse. El 60% del gasto calórico total durante un día es del metabolismo basal. O sea, es simplemente el que tu cuerpo necesita energía para mantenerte vivo, de las funciones vitales, básicas, ¿vale? Como serían, no sé, respirar, los latidos de tu corazón, la frecuencia cardíaca, todo eso necesita energía, aunque tú estés parado, estés tumbado en la cama, durmiendo, viendo la televisión, ya tu cuerpo está consumiendo energía, tiene que consumir energía, es un 60% del total. El ejercicio físico como tal sería un 12%. O sea, esa hora de entrenamiento que hacemos en el gimnasio, ¿vale? Ese tipo de actividades,
se llevaría un 12%. La termogénesis de los alimentos, es decir, lo que yo necesito cuando yo consumo alimentos, mi cuerpo necesita pues un proceso de digestión y demás, ¿sí? Asimilar esos alimentos, ese proceso también consume energía. Y eso sería un 6%. ¿Qué nos queda? Nos queda un 22%, no soy de matemáticas, ¿no? Habéis estado sacando los números. Nos queda un 22% aproximadamente. Los porcentajes van y vienen, eso es algo relativo en base también al contexto de la persona. Pero en torno al 20%, 20-20%, es el gasto que yo tengo de estar, por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí de pie, estoy moviéndome, ¿vale? Yo estoy tecleando y yo estoy consumiendo energía. Yo me estoy lavando los dientes y estoy consumiendo energía. Yo estoy limpiando la casa y estoy consumiendo energía. Cualquier movimiento que haga, cualquier movimiento voluntario, a veces tengo frío y tirito y eso también es un movimiento, y no es muy voluntario, pero bueno. Pero cualquier otro movimiento que se salga de lo pautado, del entrenamiento, tiene ese porcentaje. O sea, que un porcentaje bastante grande. Es muy relevante, además es el que yo tengo el control. Yo tengo ese control. O sea, yo me puedo mover más o me puedo mover menos. Entonces, como yo tengo ese control, y me centro en que yo para perder peso necesito consumir más calorías, pues nos centramos en eso, nos centramos en el mismo, nos centramos en movernos más durante el día. Tiene una mayor repercusión eso que la hora de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues movernos más, estar menos tiempo sentado y movernos un poquito más. El mínimo, o sea, cualquier movimiento, por muy pequeño que sea, suma. Siempre suma, siempre suma, siempre suma. Es cuestión de proporción. O sea, ¿qué es proporción? Durante el día, cuánto tiempo estoy moviendo y cuánto tiempo no. ¿Dónde estás jodiendo las novelas turcas? La novela turca la ves sentada en el suelo. La puedes ver. Lo que pasa es que le tenemos que dar a la imaginación y sobre todo a la intención. Pero hay. Tú puedes ver la novela, tú puedes ver los turcos los puedes ver, pero por ejemplo sentar en el suelo. En el sofá. Si tú te sientas en el suelo, como estás incómoda, te vas a estar moviendo. Y te vas a un lado, te vas a otro, y como estás en el suelo, como vas a estar moviendo, es que incluso también te va a resultar beneficioso a nivel de movilidad. O sea que lo mires por donde lo mires, es positivo. Moverse más. Bueno, abordado el punto de la actividad física, ¿no? Hemos abordado la alimentación y la actividad física. La actividad física vamos a centrarnos en el entrenamiento de fuerza y vamos a centrarnos en cuánto me muevo más durante el día, en la cantidad de movimiento que hago, que genero durante el día. Vamos, me estoy oyendo toda la vida y está aquí. Pues sí. Tú mueves el culo que eso lo van a poner luego en lo van a subir. Vale. Hasta aquí lo típico, ¿no? Para perder peso, pero hay más. Como hemos visto, varios factores que influían, hay más. Y el otro es el descanso. Entonces, El descanso. el tercer punto, la pregunta es... ¿Duermes? Sí, no, que no terminamos, Que se vaya, Yo soy contigo. Tú no comentes nada. Tú ciega. Chico. ¿Duerme lo suficiente? No se suele dormir lo suficiente, ¿no? A veces. No se Yo suele creo que dormir. Pero bueno, da igual. Sí, la cuestión es que lo tengáis en cuenta, que el descanso. Luego es la cantidad de horas que tú que duermas y el descanso, si es reparador o no reparador. Pero bueno, ¿qué relación tiene? A ver, ¿y eso por qué? ¿Y por qué con la pérdida de peso? Pues sí. Bueno, pues cuando se duerme poco, se eleva el cortisol, ¿vale? Que es una hormona, que al final va por ahí, por la hormona. El cortisol es una hormona del estrés. Cuando duermes poco, el cortisol se eleva. Y hay otra hormona, que es la grelina, que también sube. La grelina es la hormona del hambre. ¿Y cuál es la hormona que baja? La hormona de la saciedad,
Porque hay tanto La hormona. leptina. Bueno, pues la hormona de la saciedad, la que te señaliza que ya estás saciado, baja. ¿Mm? Entonces, si duermes poco, se eleva el cortisol. El cortisol lo que hace es que te sube los niveles de azúcar en la sangre, con lo cual volvemos otra vez al tema de la resistencia a la insulina. Volvemos otra vez al mismo punto que comenzamos. Pero aparte, ¿qué pasa? Que como duermes, además que eso lo podemos, ¿no? Lo comprobamos, cuando dormimos poco estamos como más irascibles, estamos como, no estamos bien, ¿no? ¿A qué nos incita a comer más? Y a comer más de esos alimentos que nos pegan el pico, oh, qué bien que estoy, el azúcar. Entonces tienden más a ese tipo a esos alimentos ricos en índice glucémico, esos alimentos que son muy palatables, que te entran muy bien y te dan la euforia, y luego viene el bajón y seguimos otra vez en la montaña rusa. Entonces, la relación que tiene en este caso el descanso con respecto a la pérdida de peso es, bueno, a nivel hormonal, que hace que tu cuerpo vuelva a guardar esa grasa, ¿vale? Por ese proceso hormonal que hace que se produzca así y que tenga la tendencia a comer más de esos alimentos ricos en azúcar. Es lo que intentamos evitar. Entonces volvemos otra vez al mismo problema. Aparte ya luego de toda la problemática que tiene el dormir poco, que es una problemática bastante importante. Y volvemos otra vez a la salud. O sea que relacionamos la pérdida de peso con la salud. Muy bien, el descanso lo hemos abordado, seguimos. No es lo suficiente. Pero si yo, ¿cómo que yo me voy a parar porque si yo lo único que quiero es perder peso? Ahora tengo que también descansar bien. Ahora vamos al cuarto punto, ¿no? En rojo eso es porque algo quiere. En rojo, lo puedo poner en rojo, el estrés. Bueno, era pregunta. Es que no, lo estoy planteando todo como pregunta. ¿Cómo gestionas el estrés? ¿Cómo gestiona el estrés? ¿Cómo gestiona el estrés? Esa sería la pregunta. ¿Cómo gestionas el estrés? Entonces, si nos planteamos esa pregunta, pues igual va relacionada con la pérdida de peso también. Sí. Igual, el estrés lo hemos comentado antes, el cortisol. El cortisol cuando duermo poco, ¿no? se elevaba mantenía el cortisol elevado, porque el cortisol es la hormona del estrés, ¿vale? La que te hace que estés en modo alerta, ¿vale? Es la que te hace, como dicen, en modo de lucha o huida. ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Por qué se genera? ¿Por qué tú estás en ese estado ante una circunstancia de estrés? Pues porque necesitas estar en ese estado. Porque últimamente volvemos otra vez a llevárnoslo a lo natural. Lo natural es que el estrés ya de por sí es como un proceso fisiológico natural y necesario. Cuando un depredador aparecía, pues tú lo mirabas, él te miraba y el cortisol se elevaba y te decía, estás corriendo de aquí que te va a cazar. ¿Sí? O sea, te activaba, te ponía en ese modo alerta. Entonces era muy necesario. O salir a correr o enfrentarte a él. Igual, o sea, da lo mismo. Pero la cuestión es que te mantenía en alerta. Y tu cuerpo al final, pues se produce una serie de procesos, ¿vale? Que hacía que por un lado, bueno, no me lío mucho en esto porque si no, no terminamos, pero bueno, para que tengáis en cuenta esa relación que tiene el estrés con el exceso con retener peso es que a nivel hormonal
el cortisol, al elevar el cortisol, al mantener el cortisol elevado durante, que ese también es el dato importante, que ya no es el estrés como tal, el estrés de forma puntual, un estrés de forma puntual, tienes a tu hijo que se va a caer al suelo y no sabes cómo has cogido, has reaccionado y lo has cogido. Genial. Ese estrés, eso ya ha generado el que tú hayas podido reaccionar y coger al niño antes de caer al suelo. Ahora, el estrés crónico es lo típico. Tengo un jefe que no lo soporto y lo tengo que ver todos los días. Y está en estrés todos los días. Y todos los días lo tienes que estar viendo y todos los días ese es tu depredador. Y tú tienes un depredador todos los días. Pero es más, tienes un depredador que no puedes huir, no puedes luchar con él. No puedes huir y estás viviendo ahí con él. Estás constantemente. Es más, te vas de ahí, ya no lo ves y te lo llevas a cuenta. Y te llevas al depredador a cuenta. Sí, es verdad. Entonces vas con el depredador durante todo el día. De forma, no echar a correr, tú percibes que no es necesario echar a correr, pero lo llevas ahí. Y cuando hablamos del jefe, hemos nombrado al jefe, nombramos la hipoteca, que tengo que pagar la hipoteca, nombramos que los hijos que nombramos, pues mucha carga que tenemos a nivel emocional, que no mantiene el cortisol siempre por las nubes, siempre alto, con lo cual nos va generando unos niveles de glucosa en sangre elevados que nos va llevando a generar esa grasa, ese sobrepeso. Igual que nos pasaba cuando dormimos poco, cuando tengo un estrés mantenido a lo largo del tiempo, esos bajones que me dan, tiendo otra vez a irme a la recompensa. La recompensa puede ser la comida. Y me voy a la comida para que mi sistema de recompensa se mantenga saciado. Yo me intente olvidar de todo lo que tengo yo y tapo mi preocupación y ese estrés lo tapo con la comida. Y lo tapo con comida que pues, no nos va a beneficiar a la hora de perder el peso. Entonces el estrés es importante, cómo gestionar el estrés es importante para la pérdida de peso. Y llevamos 4. Bueno, empezamos con el tema de la comida, pues hemos pasado al movimiento, oye, duermes bien, cómo tienes el descanso y cómo gestionar el estrés, que también tiene que ver en la pérdida de peso. Pero es que hay más, es que hay más. Pero bueno, aquí ya lo vamos a englobar como los otros, porque si no van a ser una lista muy larga. Los otros. ¿Sí? No es la película, ¿no? La película estuvo bien galardonada, fue una buena película, pues igual, esto tiene también su peso. Son importantes también. Bueno, lo otro. Katy. Te ha tocado. Los medicamentos. Sí. Los efectos secundarios de bastantes medicamentos. Yo aquí tengo apuntados unos cuantos, que serían ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, corticoides, antihistamínicos, beta bloqueantes, la insulina, lógicamente, si eres diabético, ¿vale? Tienen efectos secundarios de apetito. Aumenta el apetito, el metabolismo lo ralentiza y demás. Pero bueno, si son necesarios, Sí, son necesarios. tiene mucho líquido. Pero claro, Es lo que más noto. O sea, a mí no es que me dé un hambre atrás, no. es según el tipo de medicamento. Es según el tipo de medicamento. Pero es que volvemos a lo mismo, decimos, vale, y si me estoy medicando, ¿por qué? Por temas de salud. Y si es por tema de salud, si yo quiero abordar el tema de la pérdida de peso y lo abordo desde fuera, a veces no llego adentro, a la salud. Al final terminamos aquí, que incluso los medicamentos, que es lo que supuestamente nos va a la salud, y como esto no nos va a censurar
nadie, los medicamentos no dan salud. No, claro que no. ¿Vale? Te No dan tapan- salud. Te tapan agujeros. Es que hay que salir del paso, pero nos tienen que dar, tenemos que crear conciencia de eso. Voy a salir del paso, pero me voy a centrar en lo prioritario, en lo importante. ¿Queremos perder peso? Hay que tener en cuenta la medicación. Luego, el tema de las hormonas. Hemos estado hablando mucho del tema de ese desequilibrio hormonal a través del tema de la insulina, los alimentos que ingieres, de esas hormonas que se activan que hacen que pues, tu cuerpo sea un reservorio de energía, que lo necesita. Seguimos con el tema hormonal, por ejemplo, la menopausia, el tema de las hormonas sexuales. Llega a cierta edad y los cambios, y esos cambios pues producen que tu cuerpo ya, su metabolismo no es ¿vale? El metabolismo no funciona no funciona de la misma manera. Hay una bajada, por ejemplo, en el caso típico, en el caso de la mujer, de la menopausia, que empiezan a engordar en la barriga, empiezan a echar barriga, cuando tú has dicho, si yo siempre lo tenía aquí, ahora lo tengo aquí, pues la bajada de estrógenos, se bajan los estrógenos, bueno, el hombre tiende a almacenar grasa aquí. O sea, que ya hay una desregulación hormonal, que eso también afecta. El hipotiroidismo, todo eso, la tiroides también. Luego el tema de la microbiota. Súper importante. El tema de la microbiota, igual. Cuando hay a ver, no me voy a meter mucho en este tema, pero bueno, es súper importante para el tema de la salud. La microbiota, esos microorganismos, bacterias, hongos que tenemos, esa segunda, esos huéspedes que tenemos, o según, porque tenemos más células, hay más células de esos microorganismos que células nuestras, y están dentro de nosotros. Entonces tienen un papel súper importante en cómo ser, en cuanto a salud, que también afecta al tema de la pérdida de peso porque afecta directamente a la inflamación. Cuando hay una descompensación, siempre tiene que estar en un equilibrio. Las distintas bacterias y hongos que existen con un equilibrio, y entre ellas hay una sinergia, y eso provoca que funcione bien. ¿Vale? Que funcione bien a nivel inmunológico. Si nos vamos al tema del intestino, pues a la hora de que los alimentos los procesen bien, en fin, súper importante. Si hay una desregulación, si no hay un equilibrio, lo que hace es que genera inflamación. Y la inflamación también es uno de los motivos de ese exceso de peso, el verte inflamado muchas veces. Esa barriga hinchada es más bien por inflamación que por exceso de peso, puede ser inflamación. Entonces, un punto importante también a tratar. Vale, los ritmos, por ejemplo, los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos. Mi marido no tiene ritmo circadiano, ya ni existe. Los ciclos biológicos del Ciclo biológico. Nosotros tenemos como una especie de reloj interno, ¿vale? Y ese reloj interno, en base a las variables exteriores, va regulando procesos fisiológicos de tu cuerpo. La temperatura corporal, por ejemplo, ¿no? Tu temperatura corporal al final se va regulando a lo largo del tiempo y en base a variables externas. ¿Cuál puede ser una variable externa que es súper importante para el tema, por ejemplo, del sueño? La exposición, la variable de luz y oscuridad. O sea, desde fuera, una vez que si hay oscuridad, te induce al sueño. Si hay luz, pues no. O sea, ese reloj se altera. ¿Por qué me estás dando ahora? Si ahora es de día, no interpreta si esta luz es la luz del sol. Engaña, y al final hay una desregulación hormonal también en tu cuerpo
que te induce también al estrés, a te genera más estrés, a no dormir bien, y eso al final te repercute en el exceso de peso. Entonces, controlar los ritmos circadianos, que eso al final es también hábitos de vida saludables, hábitos saludables. A qué hora cenas, por ejemplo, antes de irte a la cama, te expones a luz artificial, sueles exponer a luz artificial antes de las comidas, los ritmos de las comidas, cómo las llevas. ¿Sí? Si no llevas unos ritmos muy marcados, que comes a deshoras, Vale. los viajes que haces, o sea, todo eso al final influye en ese reloj interno, que nos va a llevar también a tener exceso de peso. Qué ridículo es. Y mira, y bueno, vamos a poner aquí también la Estornuda con hidratación. las mujeres. Vale, metemos aquí la hidratación. Hidratarnos. Sí, hidratarnos, porque si nos hidratamos, pues nos depuramos, por así decirlo. Hay que beber agua. Nos depuramos, hombre. Si somos 70%, un porcentaje muy grande de agua. O esta no tenías que tener. Entonces, la relación con el peso no es que me hinche agua para no comer, ¿vale? No es que me hinche agua para no, porque me hinche agua si no como, no. O sea, es decir, necesitamos estar hidratados para depurar toxinas que no nos lleven a inflamación. La inflamación es algo muy sistémico, es algo nombra la palabra inflamación es como que la inflamación es a nivel general. Cuando tú a ti te duelen las articulaciones, muchas veces que te duelen las articulaciones puede ser una inflamación. A consecuencia de todo lo que hemos estado hablando. Todo al final repercute. Tu cuerpo se inflama como un mecanismo en el que a través de esa inflamación ayuda a algo, a regenerar algo que no funciona bien. ¿Vale? Entonces, los hábitos de vida en general repercuten la alimentación, el estrés, todo lo que hemos estado hablando repercute a nivel de inflamación sistémica y eso genera una serie de problemas a nivel de salud. Así que hemos abordado una serie de yo creo que hemos abordado 5, ¿vale? Porque este último punto lo hemos resumido en un quinto punto que tocaba varias áreas. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que para la pérdida de peso no nos podemos centrar solamente en como menos y me muevo más, sino que hay detrás muchas áreas y factores que pueden llegar a influir. Pues la idea un poco de esta charla en principio era para eso, para concienciaros de que detrás de ello hay muchos factores y al final todo desemboca en la salud. Pues cuando nos ponemos el objetivo de perder peso, hay que enfocarse más bien en hay que llevárselo a abordarlo desde la salud, más que desde me asomo al espejo y ahora sí me veo bien. Para que esa pérdida de peso sea sostenida y mantenida en el tiempo y disfrutemos y sigamos disfrutando comiendo, disfrutando de la vida en general, ¿vale? Porque no se puede disfrutar de la vida si no disfruto comiendo. No se puede disfrutar de la vida si tengo una preocupación rumiante que me está ocupando mucho espacio a lo largo del día. No se puede disfrutar de la vida si no consigo tener un descanso, un buen descanso. No se consigue disfrutar de la vida solamente asomándote al espejo y viendo, mira, sí he bajado 5 kilos, ahora me veo bien, y estás asomándote al espejo continuamente, por épocas, por etapas. No se consigue ser pleno, ¿no? Entonces, podemos utilizar la excusa de voy a perder peso para vivir mejor, ¿sí? Entonces, claro, como aquí estamos para ayudar y como esta temática ahora es el momento, por eso, porque te motiva a hacerlo, por la época en la que estamos del año, si nos planteamos eso, pues nos lo podríamos plantear, bueno, aquí
no hemos planteado, en VoxMove, no hemos planteado el poder ayudaros elaborando un programa de pérdida de peso. Pero un programa de pérdida de peso en donde podamos abordar todas esas áreas que influyen en el exceso de peso. Entonces os vamos a presentar el programa que lo hemos llamado Sánate con tu peso. ¿Vale? Ese sería el nombre del programa. Tal y como hemos llevado la charla, pues tiene su coherencia. ¿Vale? Y para ello también, para que me ayudes a exponeros el programa, aquí está nuestra Nutri, está María, que estaréis aburrida de escucharme. No, ha sido divertido, Ya. ¿verdad? Interesante. Yo es que ya no sé qué voy a decir después de todo lo que has explicado tú. Tiene mucho que decir. Porque hay mucho, no podemos decir todo lo que se puede decir porque es que no porque no nos da tiempo no nos da tiempo a decirlo todo. Entonces yo lo único que he hecho ha sido intentar hacerlo de la forma más más digerible, pero a la misma vez lo más resumida posible, porque no se puede abordar todo tan rápido. Entonces, a ver, yo os voy a explicar primero, María, ¿cómo lo hacemos? Yo os voy a dar los puntos, ¿no? los servicios que llevaría el programa, o digamos los detalles más, sí, de forma un poco más superficial, ¿no? De qué trataría el programa. ¿Vale? Y ahora María nos va a explicar su parcela, que es la que controla y que es la fundamental en este caso. Entonces, el programa sería, costaría, voy a tirar esto, al final me voy a quitar la pizarra para que lo de menos el nombre del programa. ¿Vale? El programa serían 8 semanas. La duración sería de 8 semanas. ¿Sí? ¿Por qué 8 semanas? La idea no es que en 8 semanas pierda X kilos ni nada de eso. ¿Vale? La idea es ponerle un periodo de tiempo para que nos centremos en ese tiempo, le pongamos foco en ese tiempo, sobre todo a absorber información. O sea, si hemos venido aquí a una charla sobre pérdida de peso, la idea no era dame la receta mágica que la voy a hacer. No, la idea es que creéis conciencia del porqué. Y a partir de ahí, de crear conciencia, pues puedo abordarlo mejor, ¿no? Entender ciertas cosas. Entonces el programa son 8 semanas, porque en esas 8 semanas intentaríamos ponerle foco a nivel divulgativo para abordar toda esa área y que tengamos un proceso, ¿vale? Y por otro lado, pues también esas 8 semanas son 2 meses. A nivel de resultados también nos puede ayudar a que pues, cuando tengo la intención de verme mejor en el espejo, llegue a tiempo, por así decirlo. Pero llegue a tiempo para que, sobre todo, que es lo fundamental, para que lo pueda llegar a mantener a lo largo del tiempo. O sea, que tú al final yo te pongo aquí las 8 semanas, un programa de 8 semanas para que le pongamos foco en estas 8 semanas y que de aquí luego podamos llevárnoslo para el resto de los restos. ¿Sí? Bien. Entonces, el programa sería en 8 semanas. Tendría un soporte, el soporte del contenido sería a través de la página web, ¿vale? Tendría un área privada a través de la web y aquí es donde se os volcaría todo el contenido que tendría el programa. Luego,
Dentro de ese contenido, pues habría material divulgativo. ¿Sí? Una serie de documentos en todas esas áreas que hemos estado tratando, pues a nivel informativo para que lo tengáis. Tendría consejos y tips para llevar a cabo, para implementar, digamos, una serie de herramientas que podamos implementar en cada una de las áreas. Si, por ejemplo, estamos abordando el tema del NEAT, que era el movimiento que hacemos durante el día, y cómo podemos abordar, cómo podemos aumentar esa capacidad de movimiento. ¿Vale? Pues yo aquí se os daría una serie de herramientas para poder hacerlo. Ya os digo, muy intuitivas, muy imaginativas, y que cada uno escoja las que mejor le venga. Para el tema del sueño, con una serie de herramientas que te puedan llegar a ayudar, ¿vale? Al final digamos que el programa se centra también mucho en hábitos de vida saludable, en poder implementar hábitos de vida saludable. Entonces, en consonancia con eso, con los consejos y con los tips, tendría ahí, dentro del contenido, habría un diario de hábitos, donde vosotros podríais estar anotando, tendríais que anotar qué hábitos estáis generando durante cada día. Lo hacéis, le hacéis la anotación de hábitos, de cada hábito que vayáis implementando. Y de esa manera también, pues lo que hacéis es pues crear más conciencia de lo que estáis haciendo, ¿vale? Pero bueno, se os aconsejaría y demás el hecho de que no os saturéis haciendo, sino, ¿vale? Para crear el hábito tiene que ser un hábito, tiene que ser algo que no os cueste trabajo, que sea llevadero. Entonces tenéis ahí una amalgama de recursos que vosotros podéis coger con la que más adherencia, con la que más os resuene en base a vuestro contexto de vida, ¿sí? Que lo podáis llevar y sostener durante el tiempo, ¿vale? Pero digamos que la idea es esa, la idea es que utilicéis ese diario para consolidar hábitos. Luego, aquí ya viene María a tope, es una guía. Vais a tener una guía sobre nutrición evolutiva. María le ha puesto ese apellido, que luego lo comprobaréis, ¿vale? El porqué, tendría el porqué, pero bueno, una guía informativa sobre ahora ella lo va a explicar un poquito más, ¿eh? Pero bueno, una guía sobre nutrición, ¿vale? Para que sigáis unos pasos a seguir y demás, a nivel divulgativo. Y luego tendríais también menús y recetas. Unos menús que os serviría un poco como de ejemplo a seguir. Esto lo que hace es que refuerza esa guía, esa información que os está, ¿vale? que tenéis, para que tengáis un poco un esquema de lo que, ¿vale? De cómo podéis manejaros con el tema de la alimentación. Una serie de recetas, ¿vale? Que las podéis coger si queréis. Y luego, esto también es muy importante, grupo privado en WhatsApp. Es muy fácil hacer un grupo privado en WhatsApp, tampoco es que no, ¿sabes? Con esto tampoco no hemos inventado nada. Pero es importante el hecho de que, porque a través de ese grupo, cualquier duda que tengáis, se puede resolver, se puede ir resolviendo a través de ese grupo.
duda que os vaya surgiendo, se puede comentar a través de ahí. Es como un seguimiento, o sea, utilizamos como una especie de seguimiento de cómo vamos. Viene bien que interactuemos en torno a alguna temática, algún hábito que hayáis implementado y que lo queréis comentar. Todo al final ayuda, o sea, cualquier duda que tenga una persona ayuda a las demás. Entonces, es una forma de ir abordando pues, una serie de cuestiones que se nos vayan planteando y que a través de esta herramienta le vayamos también dando forma al programa, ¿sí? Para que sea pues, lo más eficiente posible. Un acompañamiento, ¿vale? Aquí tenemos, a través del grupo privado por WhatsApp, tenemos el acompañamiento. Entonces, María, ¿cuál te toca? No, veo. Al final está al suelo. A moverse. Bueno, a ver, ya os he hablado un poco, Miguel, ya os he hecho una introducción muy buena de todo esto, que no sé si a alguna os suena todo esto de lo que os ha hablado o os ha sonado un poco todo a chino. No, yo sabía más o menos. Sí. Entendible totalmente. El tema de las hormonas, de la insulina y todo esto ya un poco... Sí. Vale, a ver, yo tampoco me quiero enrollar mucho porque no os quiero tener ahí toda la tarde encerradas, pero bueno, os voy a explicar un poco así por encima cuál es mi visión de la nutrición, ¿vale? Mi punto de vista es que hoy en día el paradigma de la nutrición está obsoleto, está basado en calorías que entran, calorías que salen, ¿vale? Entonces, este paradigma no tiene ningún sentido a nivel evolutivo, como ha dicho Miguel, porque al final nuestro cuerpo está adaptado a una serie de circunstancias en las que vivimos, en las que vivía en modo ahorro cuando no había comida y cuando había comida pues lo guardaba, ¿no? Entonces, este paradigma no tiene en cuenta hormonas, no tiene en cuenta estrés, no tiene en cuenta cómo funciona el metabolismo, no tiene en cuenta si tomamos o no el sol, las horas que pasamos sentados, ¿no? Entonces, como ha dicho Miguel, llevar al cuerpo a una restricción calórica, al final lo que genera es una desregulación hormonal que produce unos déficits nutricionales también, ¿no? Porque cuando tú estás ingiriendo pocas calorías, te van a faltar nutrientes. Entonces, esos nutrientes van a hacer que, o sea, esa falta de nutrientes va a hacer que tengas hambre y que no es tu culpa, o sea, quiero decir, no es que digas, joder, es que no tengo fuerza de voluntad. No, es que si tú al cuerpo le estás sometiendo a ese estrés, te va a pedir, y te va a pedir precisamente no un platito de verduras con un filetito de salmón, no, te va a pedir pues el bollo, como me has dicho tú, que te apetece. Pero y esto no es tu culpa realmente, es que en verdad hoy en día se pone mucho la culpa en el paciente y en la persona de por qué no pierde peso, es porque estás comiendo mal, es porque no te mueves, es porque... No, realmente es porque hay algo ahí que no nos han enseñado. De hecho, si te paras a pensar, ¿quién nos ha enseñado a comer? Es que nadie nos ha dicho lo que tenemos que comer. Yo creo que es un poco la tele la que te dice que el desayuno es la comida más importante del día y que hay que comer 5 veces y 5 piezas de fruta y verdura al día y ya está. Y con eso lo tienes solucionado todo. Entonces, vale, comer. No sé quién ha dicho que hay que comer un poquito de todo. Sí, yo. Sí. Vale. Vale. Yo. Nos han enseñado que hay que comer un poquito de todo, bajo en grasa y poca cantidad muchas veces. O sea, esto es que no tiene ningún sentido precisamente por todo lo que se ha contado Miguel. Si tú estás comiendo muchas veces, estimulas la insulina todo el rato y eso te produce picos de glucosa e insulina que te hacen tener hambre constantemente, porque igual que te produce el pico de insulina de subida, te baja igualmente de rápido. Entonces, no tiene sentido. Vale, entonces, estos picos de insulina constantes a lo que llevan es a una inflamación, ¿vale? El origen de todo, o sea, el programa se centra mucho en la inflamación, porque la inflamación es el origen de un montón de enfermedades y precisamente están relacionadas con estos desajustes hormonales de los que hemos hablado. Entonces,
la inflamación es un proceso evolutivo natural, es decir, tú te haces un corte, ¿no? Y hay una inflamación, te enrojeces, te sale sangre, es un proceso. Pero la suma de una inflamación, de un estresor sostenido en el tiempo, genera una inflamación crónica de bajo grado, que se llama. Y esto hace que enfermemos, literalmente, que enfermemos en enfermedades autoinmunes como celiaquía, como diabetes, como síndrome metabólico, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, el origen de todo, como veis, es la inflamación. Entonces, por eso el programa está muy centrado en una nutrición antiinflamatoria, ¿vale? Ya en el programa explicaremos qué es eso y cómo llevar un estilo de vida, ya no solo una nutrición, porque como bien ha dicho Miguel también, la nutrición es una parte, pero el ejercicio también es antiinflamatorio, tomar el sol también, descansar y gestionar el estrés también, evitar el uso de medicamentos también. Entonces, si veis, es todo un conjunto de hábitos. La buena noticia es que la inflamación está muy relacionada con los hábitos de vida, por lo tanto se puede cambiar, o sea, es algo que está en tu mano, ¿vale? Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a hacerlo y se culpabiliza mucho a la persona. Entonces, si no adelgazas, quizás es porque tú estás haciendo bien lo que te han dicho que tienes que hacer, pero realmente eso no es lo que tienes que hacer. Entonces, nuestro objetivo con este programa es un poco enseñaros. Yo no creo en las dietas. O sea, a mí me viene una persona y yo no le doy una dieta. Toma, no, yo enseño a esa persona a comer para que siga su camino. Entonces, yo lo que os quiero enseñar es a comer bien. Enseñaros los alimentos que son beneficiosos para vosotras y los que no. Y los alimentos que os pueden inflamar y los que no. Y con todo esto vamos a conseguir tener salud, pero también vamos a conseguir perder peso si nos sobra, porque el cuerpo siempre tiende al equilibrio. Y cuando engordamos o nos cuesta perder peso es porque hay un desequilibrio en el cuerpo. Entonces, equilibrar todos los sistemas hace que tu peso sea el que tiene que ser. Entonces, no nos vamos a centrar en el peso, sino nos vamos a centrar en reducir esos niveles de inflamación y en equilibrar nuestro cuerpo. Entonces, bueno, como bien ha dicho Miguel, os voy a dar una guía en la que semana a semana os voy a ir introduciendo, pues, como digamos, perlas, ¿no?, informativas para conseguir un estilo de vida antiinflamatorio, ¿vale? También en algunas semanas os mandaré un vídeo explicando un poco, pues, el contenido de esa guía. Sí que me gustaría que cuando veáis el vídeo le hayáis ya echado un vistazo a la guía de ese día, o sea, de ese vídeo, para que lo que yo os cuente ya os suene y lo hayáis leído, ¿vale? Ese sería un poco el tema. No sé qué más. Hemos dicho cómo va a ser un poco la guía, cómo va a ser un poco la estructura, cómo lo vamos a presentar, ¿no? Sí, yo creo que ya lo ha... Sí, porque si nos metemos más detalles ya es el programa en sí, o sea, ya todo lo demás, todo lo que viene simplemente hemos dado pues una pincelada de qué costaría el programa. Y María pues ha explicado cómo va a abordar el tema de la alimentación, que es como ha dicho, que se va a basar más bien en eso, una dieta antiinflamatoria, en bajar esa inflamación y ya todos los detalles pues están en el programa. Todos los detallitos están en el programa. Si os animáis a hacerlo y bueno, pues lo que ha dicho Miguel, vamos a abrir un grupo de, no sé si de WhatsApp o de Telegram, no sé, al final... Sí, son poco WhatsApp, yo creo que es más, no sé. Vale, lo que a mí me da igual, entonces bueno... Pero bueno, sí, eso. María, ¿vamos a poder comer chocolate? Claro, chocolate, cacao, sí, chocolate ¿Para ti qué es chocolate? El chocolate para mí es una cosa muy buena, muy buena, Bueno, muy buena, pero- muy buena. Muy dulce, muy Para mí el muy chocolate, dulce, muy dulce. para mí el chocolate no es dulce.
que yo compro un chocolate gordo, De mi tío. puro, Sí. buenísimo. Pero es verdad que el porcentaje de cacao no es... Mínimo 85. Pero si es a partir de ahí, me vale. ¿Mínimo cuánto? 85%. Mira, quiero que os quitéis la idea de hacer dieta es aburrido o perder peso es sufrir. No, o sea, se puede comer muy rico y bien y adelgazar, si lo queréis llamar así, pero hay que cambiar un poco el concepto. O sea, si tú comes pan, el pan te inflama, el pan te invita a comer más pan, te genera adicción, entonces eso no es sano para ti. Ya no es porque digas es que el pan engorda, no, es que el pan te genera en tu cuerpo una serie de reacciones que te hacen enfermo a la larga. Entonces, ¿para qué vas a querer comer pan? Si tú quieres tu cuerpo por encima de todo, es tu templo, no le vas a dar cosas que le hagan enfermar, ¿no? O sea, es un poco ese cambio de conciencia también. Exacto, lo que tú has dicho, lo último, la conciencia. Una vez que la persona crea conciencia de lo que está haciendo, entonces ya tiene mucho más motivos para continuar con eso. Y que no lo vea como algo transitorio, como algo que castigo, no. Al final es, si no descansas bien, ya lo hemos hablado, si no descansas bien, si tienes un estrés crónico continuado, todo eso te va a llevar a que ese tipo de comida tiendas más a utilizarlo, por así decirlo. Tu cuerpo te va a pedir más eso. Entonces, abordarlo de forma integral, global, te va a ayudar a que, oye, mira, en vez de chocolate vamos a cambiar el concepto de chocolate por otro, y es cambiar un poco, es dar otros recursos y no dejarlo, intentar que la comida, que sí que es emocional, que te guste comer, te tiene que gustar comer. Ahora, que no nos resguardemos en el hecho de que yo quiero cubrir otras necesidades con entre comillas, comida, porque muchas de las, bueno, comida sí, pero alimento no. A ver, lo del chocolate es broma, ¿no? No, broma, es que va a ser broma. A cada momento. Broma no, He puesto el ejemplo del chocolate porque hay muchas cosas que nos gustan, claro, pero que sabemos que para adelgazar pues no lo ideal. Está claro. Lo que hemos estado abordando ahora es que, y lo que te ha estado diciendo María, que no nos tendremos que sentir culpables, sino que es que el entorno, tenemos que entender que el entorno en el que vivimos no es el entorno natural. Entonces, como no es el entorno natural, tu cuerpo no funciona de forma natural. Y utilizamos, es como el ¿por qué? A ver, ¿por qué estáis ahora mismo aquí? ¿Por qué estáis aquí? Porque estáis viniendo aquí, que esto es un centro de entrenamiento. Bueno, esto es más que un centro de entrenamiento, pero ¿por qué venía a un centro de entrenamiento? Si viviéramos en un entorno que no es que sería el natural, no nos haría falta un centro de entrenamiento. No nos haría falta a María. Nosotros ahora mismo viviríamos, tendríamos otro oficio, ¿vale? Tendríamos otra profesión. Aquí no había un nutricionista y un entrenador. Si viviéramos en un entorno natural, en el cual tu cuerpo espera. Entonces, tenemos que sacar la ventaja que tiene vivir en este entorno, porque nos da muchas ventajas, mucha comodidad, entre comillas, pero hay que salir de la comodidad para adaptarnos a nuestro ser natural, ser interior y biológico exterior. Entonces, tenemos que forzarnos un poquito, tenemos que ir en contra de lo que el cuerpo nos pide en un principio para salir de ahí. Y una vez que salimos de ahí, una vez que nos vemos con más plenitud, una vez que oye, pues estoy más fuerte, ya no es solamente menos peso, sino que tengo más energía, tengo más vigor, me siento mejor. Entonces ya iré a entrenar siempre con un propósito, ya no iré a entrenar con desganas. Y cuando me pongo el brócoli delante mío, el brócoli con algo más, le puede ser que sí, hay muchos recursos, María o los balas. Hay muchos recursos, no es un brócoli soso, sapi, no, hay otros recursos donde tú te puedes disfrutar de la comida, pero hay que hacer una serie de cambios que tienen que ser sutiles, no tienen que ser cambios bruscos, porque si es un cambio brusco no te va a adherir. Si dejo de comer, no me voy a adherir. Claro. Si como muy poco, no me voy a adherir a eso, no es natural. Entonces hay que ir haciendo cambios, hábitos de vida, micro cambios, y poco a poco. Yo me tengo que ir.
pero que lo veo interesante. Entonces, Vale. ya terminamos con esto. Nosotros es Sí, dieta, es Vale. ejercicio. Es que Sí. Lo dejamos, Es un lo... cambio de chip. Simplemente, Que tiene que ya ser- lo último serían las condiciones de... ¿Vale? Bueno, pero Pre- eso me lo dices, el me precio- puedes decir, ¿no? Sí, esto queda grabado. No te preocupes. Ya está, no, Esto que quiero queda decir que Sí, sea, sí, sí, pero sí, no sí, te sí, preocupes. sí, yo- Encima de la mano. Ah, Bueno, pues me voy. Anda que yo. Es que tengo que bajar, Gracias. me tengo que ir. Sigue. Hasta luego, María. Adiós, guapa. Hasta Hasta Nos luego. vemos, Pati. Hasta Bueno. el lunes. Hasta lunes. Vale, el precio del programa, ¿sí? Sería 175 euros. ¿Vale? Este sería el precio del programa. Si... Como le queremos dar salida, y si realmente para quien esté interesado, ¿sí? Porque no creo que tengas que esperar mucho más, si realmente te resuena, queremos aprovechar y queremos pues, bueno, darle salida, ¿sí? Y para darle salida hay una promoción de la primera semana, si os decidís de aquí a, hoy que estamos a sábado, vale, pues hasta el sábado de la semana siguiente, el descuento sería de un 50%, ¿sí? Entonces, no he hecho el cálculo, no lo sé, pero es un 50%, te sale la mitad. ¿Cuánto es? De 175. Pues 88 que sería 70, 160. 85, ¿no? ¿Eh? 85 puede ser. 85 euros. Le ponemos 85, 85, ¿no veis? 170. La cuestión es que hay un 50% si te decides en una semana. Le damos una semanita y durante esa semana 87. tiene un 50%, ¿sí? 87. De descuento. ¿Vale? Si en esa primera semana no nos decidimos por lo que sea y luego, porque estaréis viendo este vídeo, quien esté viendo este vídeo y lo vea fuera de la semana que viene, el precio se quedaría en 175, pero daríamos la facilidad, ¿vale? Daríamos la facilidad, en este caso, de 2 cuotas, de pagarlo en 2 cuotas, ¿sí? Dos pagos. Pues 2 pagos, 2 cuotas. Fraccionado. Sí, el primer pago justo antes de empezar el programa y el siguiente sería 30 días después. ¿Sí? 30 días después, a los 30 días, el segundo pago. ¿Sí? Y ya a partir de la segunda semana ya se quedaría con el precio de los 175. ¿Vale? Este programa al final se queda ahí, lo tendríamos... Pero bueno, este sería el coste del programa y ya está. Yo creo que ya lo tenemos todo claro. Hasta aquí. Independientemente llegamos. de eso, ¿Alguna de, pregunta? Sí. de los entrenamientos. Y sí, El independientemente de entrenamiento los es una entrenamientos. cosa. Lógicamente, esto es otro. sí, esto es un programa aparte. Vale. ¿Qué pasa? Que aquí al final lo abordamos todo porque el entrenamiento de fuerza ya lo tenemos. ¿Vale? Eso ya lo tenemos ahí. Todo lo demás vendría incluido en el programa. Así que, pues ya está, con la intención de que esto se convierta en la excusa, que la pérdida de peso se convierta en la excusa de poder ayudaros a ganar salud. O sea, perder peso para ganar salud. Conseguir la meta que quieres, que es, claro, tener salud y perder Anda, peso. mira. Es la excusa.